Buen día, profesor. Hoy mis compañeras Ariadna Bento, Alejandra Pacheco y quien les habla, Angie Malque, vamos a exponer nuestro trabajo final. Primero, el producto asignado fue estetoscopio ABC pediátrico. Este producto es un instrumento médico que nos ayuda con la evaluación de sonidos cardíacos, respiratorios y gastrointestinales en pacientes pediátricos. Dentro de la partida 9018 nos dice que abarca todos los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria. Y la subpartida que elegimos fue la 9018-90-9000, que abarca todo lo demás. Dentro de la DAM de importación escogimos la primera, que tiene como destino el puerto marítimo del Callao. Los productos fueron fabricados en Bosnia. La fecha que tiene es de junio del 2025. El valor FOB es de 29.184 y la DUA, que es la segunda que escogimos, es la 252512, para así poder tener nuestra declaración única aduanera. Dentro de esta declaración, los datos más importantes son el número de manifiesto, que es el 1453. También la fecha importante es el 14 de junio del 2025, porque esta es la fecha de numeración. El peso neto es de 701.404 kilos, son 7 bultos y el puerto de origen es el BEAN R, que significa Amberes, Bélgica. Dentro de los contenedores, para ello entramos al detalle del conocimiento del embarque y se consigna un contenedor de 45 pies. La identificación de modalidad, cuál es el tipo, dentro de la DAM nos especifica que el tipo de despacho es anticipado. Esto también lo podemos ver porque la fecha de numeración de la DAM es el 18 de junio del 2025. Y cuando entramos a la consulta de manifiesto de ingreso, nos declara que la fecha de llegada es el 19 de junio del 2025, es decir, al día siguiente. Dentro de las ventajas tenemos la rapidez, porque los documentos son presentados un día antes de su llegada y el despacho se demora más o menos 48 horas o puede ser hasta menos, y esto es fundamental para productos sensibles como el de nosotras. Luego tenemos también que reduce los costos porque la mercadería se retira desde el puerto de almacén, desde el puerto o almacén de llegada, mejor dicho, y así evita sobrecostos de almacén y además que nos ahorra el tiempo de traslado. Por último tenemos que la prevención, porque es importante porque el importador puede conocer su canal de control, si es que es verde, naranja o si es rojo, antes que llegue la mercancía. En el caso de nosotras salió verde el canal de control, así que confirma que el despacho es mucho más rápido y no requiere revisión física. Buenas tardes, mi nombre es Ariadna Bento y les voy a explicar los puntos de la clasificación arancelaria de la mercancía y el detalle de la información declarada en la DAM. En primer lugar, la mercancía corresponde a un estetoscopio, que es un instrumento médico utilizado para la auscultación de sonidos internos de cuerpo como el corazón y pulmones. De acuerdo al sistema armonizado, su clasificación inicia en la sección 18, donde se agrupan los instrumentos médicos y de precisión. Luego, esa sección se ubica en el capítulo 90, que corresponde a instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria. La clasificación continúa en la partida 9018. Incluye los instrumentos médicos utilizados para el diagnóstico o tratamiento. Como el estetoscopio no pertenece a un grupo más específico dentro de esta partida, por ejemplo, no es un aparato electromédico ni odontológico, se ubica en la subpartida 901890, que corresponde a los demás instrumentos. Finalmente, aplicando las reglas generales de la interpretación del sistema armonizado, en la RGI 1, que clasifica el texto de la partida, confirma que el estetoscopio encaja claramente en los instrumentos médicos de la partida 9018. En la RGI 6, que permite afinar la clasificación de la propia partida, lo lleva a la subpartida 9018-90-9000, que es la subpartida nacional para los demás instrumentos médicos. Luego tenemos el detalle de la información declarada en la DAM. En la revisión del formato A de la DAM encontramos que la mercancía registrada corresponde al código 9018909000, que coincide con la clasificación explicada anteriormente. La descripción detallada en la serie, sin embargo, corresponde a otro dispositivo médico utilizado en bombas de difusión eléctrica. Entre ellos se incluyen sets para bomba de infusión, sets para administración de
filtros para sistemas de infusión, conductos para administrar fluidos al cuerpo, componentes plásticos como ABS, polietileno, policarbonato, entre otros. En conclusión, la mercancía declarada está compuesta por accesorios y combustibles médicos utilizados en procedimientos clínicos para la admisión intravenosa. Luego tenemos si la mercancía es libre, prohibida o restringida. Esta mercancía no es prohibida, pero sí es una mercancía restringida, debido a que se trata de dispositivos médicos que entran en contacto directo con fluidos corporales y requieren control sanitario. Por último, tenemos el sustento normativo y documentos requeridos. Según la normativa peruana, los dispositivos médicos requieren registro sanitario o autorización especial de DIGEMIT, ficha técnica y manual, certificados de conformidad internacionales, documentos comerciales y transporte, constancia de importador autorizado. En el caso revisado, la mercancía figura como exonerada, lo que indica que el importador cumple con las condiciones para no requerir un registro sanitario según la regulación vigente. En resumen, el estetoscopio, así como los accesorios médicos declarados, se clasifican en la subpartida 9018 909000 y al tratarse de los dispositivos médicos, su importación está sujeta al control sanitario por tratarse de mercancía restringida. La AN confirma que se cumplió con los documentos exigidos para su ingreso al... Buenas, mi nombre es Alejandra Pacheco y en esta declaración analizaremos la serie 1 donde se importan equipos médicos clasificados en la subpartida 9018.90.9000. En el formato P, sobre la valoración según la OMC, la SUNAT aplica el método 1 de la OMC, es decir, el valor de transacción basado en el precio realmente pagado. A partir de la factura se obtiene un valor FOB de $17,465,912, al que se le suma el flete de $232,88 $1 y el seguro que es de $89,558. Con esto se determina el valor de aduanas o el CIF de $17,788,351, que es la base para los tributos que veremos en el formato C. En el formato C vemos que esta subpartida tiene arancel del 0%, por lo que no se paga el derecho de importación. La base imponible de los impuestos internos coincide entonces con el valor de aduanas de la serie. Sobre esta base se aplica el 16% del IGB y el 2% del IPM, es decir, una carga efectiva del 18% que genera un impuesto total aproximado de $3,201,90. De esta forma se cumple todo el proceso. Primero valoración correcta y luego liquidación de tributos solo para la serie asignada, que en este caso es la serie 1. Gracias.